Hola amigos. ¿Dónde van las almas de quienes hacen o piden hacer brujerías? Hay personas que usan la espiritualidad para cometer actos despiadados en contra de otras personas y otros se enriquecen con ese mal, con el total conocimiento de que se está obrando en perjuicio de una persona. Siempre les digo que cada acto tiene su consecuencia, sea por un bien realizado o un mal. Decirles que el que hace trabajos de magia negra invoca a seres de oscuridad perversos para que obren esas maldades. Con la pregunta que planteo me refiero a qué les sucede después de fallecer. Pero también hay que ver cómo les puede ir en su vida terrenal, ya no solo después de la muerte. Las personas que obran mal, aunque a veces creamos que les va bien en la vida, no hay que envidiarlas, porque su final no será bueno, ya que lo que se siembra es lo que se recoge. Veamos los dos perfiles, primero el que pide hacer la brujería, y después el que hace el trabajo cobrando por ello. La persona que pide hacer el trabajo, ignorante de a quien pide ayuda, ajena a sus consecuencias, acude a estos brujos a que hagan un mal en contra de alguien, sin saber dónde se están metiendo, cegada por lo que desea conseguir y sin pensar si tendrá incluso repercusión en sí misma. Ella tan solo desea que ocurra algo, y ya que la vida no se lo da, lo busca forzando la situación, pactando con la oscuridad. Desea cosas como quitarle el marido a la vecina, que al del restaurante le vaya mal, que enferme su cuñado, esta clase de maldades. O la despechada, a la que le ha dejado su pareja, y le hace brujería para que ya no encuentre nunca más pareja, o no funcione en la cama si la encuentra. Bueno, a toda la gente que pide hacer estas maldades en perjuicio de otras personas, decirles que no tienen corazón, y es despreciable lo que hacen. Y lo peor es que no se dan cuenta que el mal que desean les puede volver a ellos. Sin mencionarles dónde irán al fallecer, que ahora veremos. Si vieran con sus ojos a los seres oscuros que invocan, saldrían de allí espantados. Hubo el caso de una chica que me escribió contándome que a sus padres y a ella misma les hicieron brujería. La chica acudió a una curandera que le dijo: no saben que les va a ir todo en su contra. Ella al principio no se percató de estas palabras, porque aún estaba asimilando que sus propios tíos les hubieran hecho brujería para que enfermaran. Esta curandera les pudo romper el trabajo de brujería y su madre mejoró de salud, pero la chica se enteró que sus tíos cayeron enfermos y por lo visto de gravedad. Todo el mal que desearon les volvió multiplicado. Y aunque la chica volvió a la curandera diciéndole que ella no quería mal para sus tíos, que los perdonaba, no se pudo hacer nada por ellos. El mal que hicieron se les volvió en su contra. ¿Qué piensan? ¿Que porque acudan a brujos la maldad está de su lado? La maldad no tiene amigos, tiene socios, y cuando le interesa, les sigue la corriente, y cuando ya no les interesa, serán su peor pesadilla. Así que mucho cuidado qué piden hacer y dónde acuden, porque la vida es una rueda, y lo que dejas en el camino te acaba volviendo. A quienes no puedo entender son a las personas que invocan a estas almas oscuras, a que obren el mal contra alguien, por deseo de otra persona, y lo hagan por dinero. Pero ¿qué valor tiene el dinero en comparación a la atrocidad que están cometiendo? Porque ellos sí saben con las energías que trabajan, y no se den cuenta que todo se paga, y el dinero y el poder no vale nada cuando falleces. No saben ustedes la cantidad de casos de brujería y magia negra que hacen a las personas. Es una barbaridad el mal que están haciendo. Casos de todo tipo y hechos con odio para que le vaya mal a alguien, para que enferme o algo le pase, incluso separar matrimonios. Es un disparate las cosas que me cuentan y lo malas que pueden llegar a ser las personas.
No sabemos realmente la maldad que hay en este mundo y el odio tan cruel que puede llegar a nacer dentro de una persona para que desee este tipo de mal a alguien. En mi cabeza no cabe cómo puede haber personas tan crueles. ¿Qué odio tan grande pueden tener dentro para hacer esto? Pero yo les digo, igual que acuden al mal, está el bien. ¿Creen que son agradables a Dios estos actos? ¿Quieren saber dónde van los que piden hacer brujerías y los que las hacen cuando fallecen? Se verán yendo a dimensiones bajas y oscuras, junto con quienes frecuentaban, y serán como a los que invocaban, almas oscuras. Y es una pena, pero hay gente que prefiere esa vida, y es una equivocación. Pero en vida son ya demonios, porque con ellos trabajan, y a ellos les piden favores. Y tener dentro esa rabia para querer destrozar la vida de alguien, su alma es oscura. Se darán cuenta del mal que hicieron después de la muerte, y lo pagarán con creces. Si el que sabiendo esto obra ese mal, es incomprensible. Pero si lo sabe y lo hace por dinero, más incomprensible todavía, porque el dinero no les saciará, ni será tan fructífero como esperaban. No venimos al mundo a ver cuánto dinero podemos llegar a ganar y a cómo de bien podemos llegar a estar. Venimos a cosas más grandes que muchos aún no comprenden y que repercuten directamente en el alma de la persona. El que obre con amor habrá aprovechado su vida y avanzará en ella, y el que odie se verá metido en el fango. Compadezco a aquellos que lleven su vida por el camino del odio y de la magia negra, no les traerá nada bueno. Vale más ser pobre, humilde, no envidiar cómo de bien están los demás y tener la conciencia tranquila. Conformarse con lo que uno tiene e intentar mejorar en la vida de forma honrada y sin perjudicar a nadie. Hay que tener para comer y cosas materiales, pero quienes consiguen dinero con el odio de otros, ese dinero estará manchado y todo se le pudrirá. Mi consejo es que no acudan a estos lugares a que hagan magia negra a nadie. Fíjense en la cara de la persona que va a realizar la brujería y piensen si es de fiar. El rostro es el espejo del alma. Miren, me escribió una vez un seguidor diciéndome que lo dejó su novia y enfadado fue a uno de estos lugares a hacerle brujería. Habló con la mujer que iba a hacer la brujería y le dijo la cantidad de dinero que le iba a cobrar por el trabajo. Él lo pensó mejor y se arrepintió, pero aquella mujer le empezó a decir que le habían hecho algo a él, cuando era mentira, y tenía que estar yendo a que lo limpiara. La mujer le pidió pelos y uñas de él para sanarlo, y él inocente se lo dio. El chico estuvo asistiendo y no se encontraba bien. Llevaba pagada una gran cantidad de dinero y dejó de ir. Pues resultó que quien le estaba haciendo brujería era aquella mujer, para que no dejara de ir y pagar. Háganme caso, mientras haces lo que te dicen y pagas, todo muy bien. Cuando dejas de pagar, la brujería te la hacen a ti. No se les ocurra dar a estas personas pelos, uñas, ropa de ustedes, con eso hacen las brujerías. En esta vida tenemos libertad para decidir los actos que cometemos, pero cada acto tiene su consecuencia. No podemos estar quietecitos sin meternos en lugares turbios y hacer ciertas cosas. Igual de mal hace el que acude a una persona que haga un trabajo de brujería a alguien como la persona que lo realiza. Se supone que la que realiza el trabajo tiene un don y puede hacer ciertas cosas espirituales y lo debería usar para ayudar. Dan la espalda a Dios, que es quien les dio el poder para ayudar, para venderse por dinero y hacer brujerías para obrar en contra de una persona, sin importarle el mal que le pueda producir. Se dan al mal y esto tiene consecuencias. El problema de muchas personas es que piensan que vida solo hay una,
que mueren y todo acaba, y que pueden hacer y deshacer en esta vida lo que se les antoje y no va a pasar nada. Y así no funcionan las cosas. Le dan mucha más importancia al dinero. Y el que hace prevalecer el dinero por encima de cualquier cosa, corrompe su alma. Aunque no crean que Dios existe, a cada cual se le dará lo que merezca y así le irá en su vida. Al igual que hay personas que usan la espiritualidad para hacer el mal, hay otros que la usan para ayudar y romper ese mal. Si ustedes creen que les han hecho brujería, se pueden poner en contacto conmigo al correo que dejo al final de todos mis vídeos y les intentaré ayudar. Quería decirles que no voy a responder a nadie que me escriba su posible caso de brujería en los comentarios de YouTube. Todo aquel que necesite mi ayuda, que me escriba su caso a mi correo, es más seguro y no explica su caso personal a todos. Ya hice un vídeo de cómo podían protegerse de la brujería. Espero les funcione. Ya han visto qué le ocurrirá al alma de las personas que hacen o piden hacer brujerías. El que en su vida trabaja con demonios y para ellos, en lo mismo se convierte. La verdad, para obrar estas prácticas, sabiendo el mal que pueden ocasionar, es que ya lo son. Los demonios se alegran de que trabajéis con ellos, de que los llaméis para obrar maldades, y esperarán que a vosotros también os vaya mal. Espero haberles hecho ver el mal que nos trae hacer o pedir hacer magia negra. Apártenla de su vida, al igual que el odio, la venganza, la envidia, el rencor. Todo esto trae más mal al mundo, a nuestras vidas, y todos estamos unidos, todo está conectado. Tanto el bien como el mal que hacemos, al final, directa o indirectamente, nos repercute a todos. Hagamos el bien, que el mal ya viene solo, no hay que llamarlo. Deseo les vaya bien y poderles ayudar. Un abrazo a todos.